El reloj marcaba las 7:15 cuando el millonario despertó. Una vez más, solo había dormido 5 horas por culpa del trabajo. Con prisas fue a despertar a su pequeña hija para llevarla a la escuela. Entre el tráfico de la ciudad y las preguntas inocentes de la niña, él sentía el peso de ser padre y madre al mismo tiempo desde que enviudó hace 3 años. Lo que no sabía es que ese día, al llegar tarde para recogerla, encontraría a la profesora que cambiaría su vida para siempre. La mujer que abandonó 7 años atrás sin ninguna explicación. ¿De qué país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Si te gustan las historias con giros inesperados, suscríbete ahora y dale like para que te lleguen más relatos como este. La historia apenas comienza. El sonido del reloj digital marcando las 17:45 hizo que Eduardo Nogueira levantara la mirada de la pantalla de su computadora con un sobresalto. Las líneas de código que había estado revisando durante las últimas 3 horas se difuminaron ante sus ojos cansados. Un sudor frío recorrió su espalda cuando la realización lo golpeó como una ola helada. ¡Manu!, exclamó poniéndose de pie tan rápidamente que la silla giratoria se estrelló contra la pared detrás de él. Había olvidado otra vez la hora de recoger a su hija en la escuela. La reunión con los inversionistas se había extendido más de lo previsto, y luego los problemas con el nuevo software habían absorbido completamente su atención. La culpa, esa compañera constante, se instaló en su pecho como un peso familiar. «Paula, cancela todo lo que tenga esta tarde», gritó a su asistente mientras tomaba apresuradamente su saco del perchero. «Voy tarde para recoger a Manuela». La mujer asintió con una sonrisa comprensiva. No era la primera vez, y ambos sabían que probablemente no sería la última. Ser director ejecutivo de Tecnova y padre soltero de una niña de 6 años era una combinación que con frecuencia parecía imposible de manejar. Eduardo corrió hacia el estacionamiento subterráneo, esquivando personas y maldiciéndose internamente. 3 años después de que Clara decidiera abandonarlos para encontrarse a sí misma, en algún retiro espiritual en la India, él seguía luchando para encontrar el equilibrio. El divorcio había sido amistoso en términos legales, pero emocionalmente devastador, especialmente para Manuela, quien apenas comprendía por qué su madre había decidido que la meditación y la libertad espiritual eran más importantes que su propia hija. El tráfico de São Paulo era un infierno a esa hora, y cada semáforo en rojo multiplicaba su ansiedad. Cuando finalmente llegó a la escuela Nuevo Horizonte, eran casi las 18:30. El patio estaba prácticamente vacío. Con el corazón latiendo aceleradamente, Eduardo corrió hacia la entrada principal, donde la recepcionista lo reconoció de inmediato. «Señor Nogueira, Manuela está con su maestra en el aula 3B», dijo la mujer, con una sonrisa tensa que no ocultaba del todo su desaprobación por la tardanza. «Gracias, doña Mercedes», respondió Eduardo, dirigiéndose rápidamente hacia el pasillo de la primaria. Cuando llegó al aula 3B, la puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, pudo ver a Manuela sentada en una pequeña mesa, completamente absorta dibujando algo, mientras una mujer de espaldas a la puerta organizaba algunos libros en un estante. El cabello castaño ondulado de la maestra caía como una cascada sobre su espalda, y por un instante, Eduardo sintió una extraña familiaridad que no supo explicar. Golpeó suavemente la puerta. «Disculpe la tardanza», comenzó a decir mientras empujaba la puerta. «Hubo una reunión que...». Las palabras murieron en su garganta cuando la maestra se dio la vuelta. Esos ojos color miel, esa pequeña cicatriz en la ceja izquierda, la forma en que sus labios se entreabrieron por la sorpresa. El tiempo pareció detenerse, cristalizándose en un momento de reconocimiento mutuo que golpeó a Eduardo con la fuerza de un tsunami. «Elena», susurró incrédulo. La mujer palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos se aferraron instintivamente al libro que sostenía, como buscando algo sólido a lo que anclarse. «Eduardo», respondió ella, y su nombre en los labios de Elena sonaba exactamente como lo recordaba, y al mismo tiempo completamente diferente. «¡Papá!». La voz alegre de Manuela rompió el hechizo. La niña corrió hacia él con un dibujo en la mano. «Mira lo que hice hoy.
Es una ballena azul. La maestra Elena nos enseñó sobre los animales en peligro de extinción. Eduardo levantó a su hija en brazos automáticamente, pero sus ojos no podían apartarse de Elena Campos, el amor que había abandonado sin explicación 7 años atrás, la mujer a la que había dejado esperando en un café mientras él tomaba un avión para cerrar el trato que salvaría la empresa familiar. Elena Campos, quien ahora resultaba ser la maestra de su hija. El universo, pensó Eduardo con una mezcla de terror y asombro, tenía un sentido del humor verdaderamente retorcido. Capítulo 2. Elena Campos había creído ingenuamente que 7 años eran suficientes para olvidar, que el tiempo, ese presunto sanador universal, habría cerrado las heridas dejadas por Eduardo Nogueira. El destino, con su ironía perversa, acababa de demostrarle lo contrario. Cuando revisó la lista de estudiantes al comienzo del año escolar, el apellido Nogueira había hecho que su corazón se detuviera por un instante. São Paulo estaba llena de Nogueiras, se había dicho a sí misma. Una coincidencia, nada más. Pero durante las semanas siguientes, cada vez que veía a la pequeña, Manuela, con sus ojos oscuros y su sonrisa fácil, había sentido esa inquietante familiaridad. La niña era la viva imagen de su padre. Elena había alimentado la esperanza de que quizás la madre fuera quien recogiera siempre a la niña. Hasta este momento, así había sido. Suerte de principiante, pensó amargamente mientras observaba a Eduardo sosteniendo a su hija. Manuela, ¿por qué no recoges tus cosas mientras hablo un momento con tu papá?, dijo manteniendo un tono profesional que contradecía el torbellino en su interior. La niña asintió entusiasmada y corrió hacia su mochila. Elena se obligó a mirar directamente a Eduardo. Los años habían sido generosos con él. Las leves canas en sus sienes y las sutiles líneas alrededor de sus ojos solo añadían carácter a sus facciones. El tiempo le había dado un aire de autoridad que el joven estudiante universitario que ella había amado apenas insinuaba. «No sabía que eras la maestra de Manuela», dijo él, con una voz que intentaba sonar casual. «Evidentemente», respondió, ella más fríamente de lo que pretendía. «He estado con este grupo desde septiembre. Es la primera vez que vienes a recogerla». Eduardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Su niñera suele traerla y recogerla. Mi trabajo. «No necesitas explicarte», lo interrumpió Elena levantando una mano. «No es asunto mío cómo organizas tu vida familiar. Solo me preocupo por el bienestar de Manuela mientras está bajo mi responsabilidad». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de preguntas sin respuesta, de acusaciones silenciosas. «Helen», comenzó él, usando el diminutivo que solo él utilizaba en la universidad. «Es Elena», lo corrigió ella rápidamente. «Profesora Campos para ti, como para los demás padres». Eduardo asintió lentamente, aceptando la barrera profesional que ella estaba estableciendo. «Por supuesto, disculpa». Manuela regresó corriendo, salvándolos de otro momento incómodo. «Estoy lista, papá. ¿Podemos ir por helado? Prometiste que la próxima vez que me recogieras iríamos por helado». Eduardo sonrió a su hija, una sonrisa auténtica que transformó su rostro. Elena sintió una dolorosa punzada al reconocer esa expresión, la misma que tantas veces había estado dirigida a ella. «Claro que sí, princesa. Una promesa es una promesa». Manuela se despidió con un abrazo que tomó a Elena por sorpresa. «Hasta mañana, maestra Elena. Le traeré conchas de la playa el lunes. Vamos a la casa de la abuela en Santos Este. Fin de semana». Elena devolvió el abrazo, consciente de la mirada de Eduardo sobre ellas. «Estaré esperando esas conchas, Manu. Diviértete en la playa». Mientras los veía alejarse por el pasillo, la mano de Manuela firmemente sujeta a la de su padre, Elena sintió que las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. 7 años atrás, cuando despertó en aquel hospital, sola y vacía después de perder al bebé que nunca llegó a contarle a Eduardo, había jurado que jamás permitiría que él volviera a afectarla. Ahora el destino había puesto a la hija de Eduardo, la hija que tuvo con otra mujer, directamente bajo su cuidado.
La vida, definitivamente, tenía un sentido del humor macabro. Capítulo 3. La heladería, Delicias Glaciales, estaba casi vacía aquel viernes por la tarde. Manuela lamía entusiasmada un cono de chocolate con chispas de colores, mientras Eduardo removía distraídamente su café helado, perdido en pensamientos que lo transportaban 7 años atrás. Elena Campos. De todas las escuelas primarias en Sao Paulo, Manuela había terminado precisamente en aquella donde enseñaba a la mujer que él había abandonado de la manera más cobarde imaginable. «Papá, ¿estás escuchando?». La voz de Manuela lo trajo de vuelta al presente. «Lo siento, princesa. ¿Qué decías?». «Que la maestra Elena es mi favorita», repitió la niña, con chocolate manchando las comisuras de sus labios. «Sabe cantar, cuenta los mejores cuentos, y hoy me enseñó a escribir mi nombre completo sin equivocarme». Eduardo sonrió ignorando la opresión en su pecho. «Parece una maestra excelente. Es mágica», afirmó Manuela, con la convicción que solo los niños pueden tener. El otro día Lucas estaba llorando porque extrañaba a su mamá, y ella se sentó con él y le cantó una canción especial. «Yo también extraño a mamá a veces, pero ahora tengo a la maestra Elena». Las palabras inocentes de su hija lo golpearon con fuerza. Clara había decidido abandonarlos hace 3 años, cuando Manuela apenas tenía 3. Sus visitas eran tan esporádicas que la niña apenas tenía recuerdos coherentes de su madre. Y ahora, en su mente infantil, Elena comenzaba a ocupar ese espacio vacío. Esa noche, después de acostar a Manuela, Eduardo se sirvió un whisky y salió al balcón de su apartamento. La ciudad brillaba bajo él como un universo propio, indiferente a las pequeñas tragedias personales de sus habitantes. Sacó su teléfono y, tras un momento de duda, buscó Elena Campos en las redes sociales. La encontró fácilmente en Instagram. Su perfil mostraba a una mujer sonriente, rodeada de niños en excursiones escolares, en su apartamento con un gato gris, en una playa leyendo bajo una sombrilla. Una vida plena, construida sin él. Eduardo recordó vívidamente su último día juntos. Habían desayunado en el pequeño apartamento que compartían cerca de la universidad. Elena tenía examen final esa tarde, y él había prometido encontrarse con ella en el café frente al campus, para celebrar. Pero esa mañana había recibido la llamada de su padre. La empresa familiar estaba al borde de la quiebra, y solo una inversión inmediata podría salvarla. El padre de Clara Méndez, su amiga de la infancia, estaba dispuesto a invertir con una condición: que Eduardo se casara con su hija. Todo ocurrió como en una película borrosa. La llamada, la discusión con su padre, el ultimátum, el vuelo, apresurado a Río, la conversación con Clara, quien siempre había estado enamorada de él y aceptó el arreglo inmediatamente, la firma de documentos, y la cobardía, la absoluta cobardía de no llamar a Elena, de no darle una explicación, de simplemente desaparecer de su vida. 3 meses después estaba casado con Clara, ocupando un puesto ejecutivo en la empresa familiar. 1 año más tarde, nació Manuela, la única luz verdadera en ese matrimonio de conveniencia que gradualmente se convirtió en una prisión para ambos. No fue sorpresa cuando Clara, insatisfecha y frustrada, decidió que necesitaba encontrarse a sí misma, lejos de ellos. El sonido de una notificación lo arrancó de sus recuerdos. Era un correo electrónico de la escuela Nuevo Horizonte, una excursión al zoológico programada para el próximo miércoles. Se solicitaban padres voluntarios para acompañar al grupo. Eduardo miró fijamente la pantalla durante largos segundos, antes de hacer clic en responder y escribir que estaría encantado de participar como voluntario. No tenía idea de qué le diría a Elena cuando la viera de nuevo, pero sabía que necesitaba intentar explicarse, aunque fuera 7 años tarde. Capítulo 4. El zoológico municipal bullía de actividad aquella mañana de miércoles. 3 grupos, escolares diferentes, recorrían sus senderos, llenando el aire con risas y exclamaciones de asombro. La clase de Elena estaba formada en parejas, cada niño sosteniendo la mano de su compañero asignado, mientras avanzaban hacia la exhibición de felinos.
Elena intentaba mantener su atención en los 20 niños a su cargo, pero su conciencia periférica registraba constantemente la presencia de Eduardo, quien caminaba al final de la fila junto con otros 2 padres voluntarios. Llevaba 3 días preparándose mentalmente para este encuentro, y aún así sentía que no estaba lista. «Miren, niños», señaló hacia el recinto donde un majestuoso jaguar descansaba sobre una roca. «Este es el mayor felino de América. ¿Recuerdan cómo se llama?» «Jaguar», respondieron varias voces al unísono. «Muy bien. ¿Y quién recuerda dónde vive el jaguar?» Una mano pequeña se alzó inmediatamente. «En la selva amazónica», exclamó Manuela con el entusiasmo que la caracterizaba. «Y está en peligro porque los humanos destruyen su hogar». Elena sonrió. «Excelente, Manu. Estuviste muy atenta en nuestra clase sobre animales en peligro». La niña sonrió ampliamente, y Elena no pudo evitar notar lo mucho que se parecía a su padre cuando sonreía. El mismo hoyuelo en la mejilla izquierda, la misma luz en los ojos. Después de los felinos, el grupo se dirigió hacia el área de refrigerios para un descanso. Elena organizó a los niños en mesas, distribuyendo las loncheras que llevaban en la mochila escolar. Eduardo se acercó, ofreciéndose a ayudar. «Se te da bien esto», comentó mientras repartían jugos. «Los niños te adoran». «Es mi trabajo», respondió ella manteniendo un tono neutro. «Los niños responden bien cuando se sienten respetados y escuchados». «Manuela no deja de hablar de ti», continuó él. «La maestra Elena dice, la maestra Elena nos enseñó, la maestra Elena puede arreglarlo». Creo que nunca la había visto tan entusiasmada con la escuela. Elena no pudo evitar sentir una pequeña chispa de satisfacción ante estas palabras, pero se obligó a mantener la compostura profesional. Manuela es una niña brillante, absorbe información como una esponja y tiene una curiosidad natural. Debe heredarlo de alguien. Eduardo captó la indirecta. Manuela era como él cuando estudiaban juntos en la universidad. Ambos sabían que él había sido uno de los estudiantes más prometedores de ingeniería, antes de abandonar sus sueños por la empresa familiar. «Elena, sé que este no es el momento adecuado, pero necesito hablar contigo», dijo en voz baja, mientras los niños comían su refrigerio. «Sobre lo que pasó. Merezco tu odio, pero...» «No te odio, Eduardo», lo interrumpió ella sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. «Hace mucho que dejé de odiarte. No tengo energía para mantener ese tipo de emociones por 7 años. Aún así, te debo una explicación». Elena observó a los niños por un momento, asegurándose de que todos estuvieran bien, antes de volver a mirar a Eduardo. «¿Realmente crees que alguna explicación justificaría lo que hiciste?», preguntó, con una calma que contradecía la tormenta interior que sentía. «Desapareciste, Eduardo. Un día estábamos planeando nuestro futuro juntos, y al siguiente, simplemente te esfumaste. Sin una llamada, sin un mensaje, sin una nota. Me dejaste esperando en aquel café durante horas». Eduardo bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. «Lo sé, fue imperdonable. ¿Sabes lo que es despertar cada día preguntándote qué hiciste mal?», continuó ella manteniendo la voz baja para que los niños no los escucharan. «Revisar una y otra vez cada conversación, cada gesto, buscando la señal que debiste haber visto, llamar a hospitales temiendo que algo terrible te hubiera ocurrido, solo para descubrir semanas después, por redes sociales, que te habías casado con otra mujer». Las palabras salían ahora como un río contenido durante demasiado tiempo, aunque su tono permanecía controlado. «Lo siento», murmuró él. «Sé que no es suficiente, pero lo siento profundamente». Un grito de uno de los niños interrumpió la conversación. Ambos giraron rápidamente. Lucas había derramado su jugo y estaba al borde de las lágrimas. Elena se apresuró hacia el niño, y Eduardo la siguió con servilletas en mano. Juntos limpiaron el desastre, calmaron al pequeño y reorganizaron al grupo para continuar la visita. El resto del día transcurrió sin oportunidad para conversaciones personales, pero mientras guiaba a los niños por los senderos del zoológico, Elena sentía la mirada constante de Eduardo,
como una caricia fantasma sobre su piel, y por mucho que intentaba negarlo, algo dentro de ella, algo que creía muerto y enterrado, comenzaba a despertar lentamente, como una semilla que recibe las primeras lluvias después de una larga sequía. Capítulo 5. Los días siguientes a la excursión al zoológico, Eduardo se encontró inventando excusas para recoger personalmente a Manuela de la escuela. El trabajo se acumulaba en su escritorio, las reuniones eran reprogramadas, las llamadas importantes delegadas a su equipo. Por primera vez en años, la empresa no era su prioridad absoluta. «Se está convirtiendo en una costumbre, señor Nogueira», comentó doña Mercedes, la recepcionista, cuando Eduardo llegó puntualmente, por cuarto día consecutivo. «Manuela debe estar encantada. Estoy intentando compensar el tiempo perdido», respondió él con una sonrisa, consciente de que su súbito interés en la vida escolar de su hija resultaba evidente para todos. Ese viernes, al llegar al aula 3B, encontró a Elena sentada en un pequeño círculo con 5 niños, Manuela entre ellos. Estaban practicando lectura, cada niño tomando turnos para leer una línea de un cuento. Eduardo se quedó en la puerta, observando la interacción. Elena era una maestra extraordinaria. Su paciencia con los niños que luchaban con palabras difíciles, la forma en que celebraba cada pequeño logro, cómo mantenía a todos comprometidos, era fascinante de observar. Cuando Manuela leyó su parte sin errores, la sonrisa de orgullo en el rostro de Elena hizo que algo se removiera en el pecho de Eduardo. Cuando la sesión terminó y los niños se dispersaron para recoger sus pertenencias, Elena notó su presencia. «¿Llevas ahí mucho tiempo?», preguntó acercándose a él. «Lo suficiente para saber que eres una maestra excepcional», respondió con sinceridad. «Siempre supe que serías excelente con los niños». Un recuerdo compartido flotó entre ellos. Tardes en el parque universitario, Elena leyendo cuentos a los hijos de otros estudiantes mientras Eduardo la observaba, imaginando un futuro donde ella leería a sus propios hijos, un futuro que él había destruido. Elena desvió la mirada, claramente incómoda con la referencia a su pasado común. «Manuela ha progresado mucho con su lectura este trimestre», comentó volviendo al terreno seguro de lo profesional. «Tiene un vocabulario impresionante para su edad». «Lee conmigo todas las noches», dijo Eduardo. «Es nuestro ritual, antes de dormir». Elena asintió apreciativamente. «Eso explica su fluidez. No todos los padres dedican ese tiempo». Manuela se acercó corriendo, interrumpiendo el momento. «Papá, ¿podemos invitar a la maestra Elena a cenar a casa?» «Por favor. Le prometí mostrarle mi colección de minerales y también quiero que conozca a Neruda». Eduardo miró a su hija con sorpresa y luego a Elena, quien parecía igualmente desconcertada. «Neruda es nuestro gato», explicó a Elena. «Y en cuanto a la cena», titubeó sin saber cómo proceder. «Sería un placer, pero entendería perfectamente si tienes otros compromisos o simplemente si prefieres no mezclar lo personal y lo profesional», completó Elena, salvándolo de su incomodidad. Los ojos de Manuela iban de uno a otro, su expresión esperanzada haciendo casi imposible rechazar la invitación. «En realidad», dijo Elena después de un momento de reflexión, «me encantaría ver esa colección de minerales y conocer a Neruda, por supuesto». La sonrisa de Manuela iluminó la habitación. «Sí, ¿puede ser hoy, papá?» «Di que sí». Eduardo miró a Elena buscando confirmación. «¿Te parece bien esta noche? Si tienes otros planes para el viernes». «Esta noche está bien», respondió ella. Y Eduardo detectó un leve temblor en su voz. «Puedo ir después de las 7». Intercambiaron direcciones, y pronto Eduardo y Manuela se despedían, la niña prácticamente saltando de emoción ante la perspectiva de recibir a su maestra en casa. Mientras conducía de regreso, Eduardo sentía una mezcla de anticipación y terror. ¿En qué estaba pensando al aceptar esta cena? O mejor dicho, ¿por qué Elena había aceptado? 7 años separados, un abandono imperdonable entre ellos, y ahora estarían sentados en su mesa, compartiendo una comida como si fueran simples conocidos. No simples conocidos.
Nunca podrían ser eso. Entre ellos existía demasiada historia, demasiado dolor, demasiadas preguntas sin respuesta. A las 6:55 el timbre sonó. Eduardo respiró profundamente antes de abrir la puerta. Elena estaba allí sosteniendo una pequeña maceta con un cactus en flor. «Para Manuela», explicó entregándole la planta. «Me dijo que quería empezar un jardín en su balcón». «Es perfecto», respondió Eduardo haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Bienvenida a nuestro hogar». El apartamento revelaba mucho sobre su vida actual. Espacioso y elegante, pero con toques infantiles evidentes en todas partes. Dibujos de Manuela decoraban el refrigerador. Juguetes cuidadosamente organizados ocupaban un rincón de la sala. Fotografías de padre e hija dominaban las paredes. Ninguna foto de Clara, notó Elena. Manuela apareció corriendo desde su habitación con el gato Neruda, un elegante siamés, siguiéndola con dignidad felina. «¡Maestra Elena!», exclamó la niña, abrazándola como si no la hubiera visto hace horas. «Ven, quiero mostrarte mi colección». Elena sonrió, dejándose arrastrar por la pequeña hacia su habitación, mientras Eduardo los observaba desde el umbral de la cocina, preguntándose cómo algo tan doloroso como el pasado podía coexistir con algo tan esperanzador como este momento presente. Capítulo 6. La cena transcurrió con sorprendente facilidad. Manuela actuaba como un perfecto puente entre los dos adultos, llenando cada silencio potencialmente incómodo con su charla entusiasta sobre la escuela, sus amigos, sus proyectos. Eduardo había preparado pasta casera, recordando que era el plato favorito de Elena durante sus años universitarios. Cuando sirvió la comida, notó que ella lo miraba con una expresión indescifrable. «¿Aún te gusta la pasta al pesto?», preguntó, intentando sonar casual. «Sigue siendo mi favorita», respondió ella con una leve sonrisa. «Buena memoria». «Algunas cosas no se olvidan», dijo él, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Manuela, ajena a la corriente subterránea entre los adultos, procedió a explicarle a Elena cómo su padre le había enseñado a hacer pasta desde cero. «Papá dice que la comida sabe mejor cuando la preparas con tus propias manos», declaró la niña. «¿Tú cocinas, maestra Elena?» «Intento», respondió ella con una sonrisa. «Pero sospecho que tu padre es mucho mejor cocinero que yo». «Es el mejor», afirmó Manuela con orgullo. «Pero mamá no sabe cocinar nada. Cuando viene de visita siempre pedimos comida a domicilio». Eduardo se tensó visiblemente ante la mención de Clara. «Manuela, ¿por qué no le cuentas a Elena sobre tu proyecto de ciencias?», sugirió, intentando cambiar de tema. La niña, entusiasmada, comenzó a explicar su experimento sobre germinación de semillas, mientras Elena escuchaba con genuino interés. Eduardo los observaba, maravillándose de la facilidad con que Elena se conectaba con su hija. Era como si hubiera un lazo invisible entre ellas, una conexión que trascendía la relación maestra-alumna. Después de la cena, Manuela insistió en mostrarle a Elena su colección completa de minerales, cuidadosamente etiquetados en una caja especial. Eduardo aprovechó para preparar café en la cocina, intentando organizar sus pensamientos. «Está dormida», anunció Elena suavemente, entrando en la cocina varios minutos después. Se quedó a mitad de la explicación sobre la diferencia entre cuarzo y cristal de roca. Eduardo sonrió. «Hace eso a menudo. Su entusiasmo supera a su resistencia». Sirvió 2 tazas de café y le ofreció una a Elena. Por primera vez en la noche estaban verdaderamente solos. «Tienes una hija maravillosa, Eduardo», dijo ella aceptando la taza. «Es brillante, curiosa, compasiva. Has hecho un gran trabajo con ella». «He cometido muchos errores», admitió él. «Pero intentarlo cada día es lo único que puedo hacer». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Elena. «¿Dónde está Clara realmente?». Manuela habla de ella como si estuviera de viaje, pero la forma en que se refiere a sus visitas parecen muy esporádicas. Eduardo suspiró, frotándose la nuca en un gesto que Elena recordaba perfectamente de sus años juntos. «Clara nos dejó hace 3 años», explicó.
Decidió que la vida familiar no era lo que esperaba. Actualmente vive en Goa, India, en una especie de comunidad espiritual. Viene a Brasil 2 o 3 veces al año, ve a Manuela por unos días y luego desaparece de nuevo. Elena asintió lentamente, procesando la información. No es algo que querría que supieran en la escuela, continuó Eduardo. Oficialmente estamos separados amistosamente y compartimos la custodia, aunque la realidad es que Manuela vive conmigo tiempo completo. No diré nada, aseguró Elena, pero explica muchas cosas sobre Manuela. Su necesidad de aprobación, su entusiasmo cuando recibe atención. Está buscando una figura materna estable. Eduardo la miró directamente a los ojos. Te ha elegido a ti para ese papel, ¿sabes? No había visto a Manuela tan emocionada con alguien en mucho tiempo. Elena desvió la mirada, evidentemente incómoda con la implicación. Soy su maestra, Eduardo. Es normal que los niños se encariñen con sus maestros, especialmente a esta edad. Es más que eso y lo sabes, insistió él suavemente. Te observé hoy con ella. Hay una conexión especial. Elena depositó su taza sobre la mesa, su mirada perdida en el líquido oscuro. Tal vez deberíamos hablar de lo que ocurrió hace 7 años, dijo finalmente, ya que parece inevitable que nuestros caminos sigan cruzándose por Manuela. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Era la oportunidad que había estado esperando desde que la vio de nuevo en aquella aula. Mi padre estaba muriendo, comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cáncer de páncreas, diagnóstico tardío. La empresa familiar enfrentaba una crisis financiera grave y él estaba desesperado por verla salvada antes de irse. Elena lo escuchaba en silencio, su rostro impasible. El padre de Clara Méndez era nuestro único potencial inversor. Puso una condición para salvar la empresa, que me casara con su hija. ¿Y simplemente aceptaste?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Fue cobarde, admitió. Eduardo. Debí haberte enfrentado, explicarte, darte la oportunidad de entender o de odiarme a la cara. Pero sabía que si te veía, si escuchaba tu voz, no habría podido hacerlo. Y mi padre habría perdido todo por lo que había trabajado durante décadas. Así que preferiste romperme el corazón. Preferí ser un cobarde, corrigió él, y lo he lamentado cada día desde entonces. Elena se levantó lentamente, acercándose a la ventana de la cocina. La ciudad brillaba bajo ellos, ajena a las confesiones que se desarrollaban en ese pequeño espacio. ¿Fuiste feliz con ella?, preguntó finalmente. Eduardo negó con la cabeza. Nunca. Clara tampoco lo fue. Creo que ambos comprendimos rápidamente que habíamos cometido un error terrible, pero entonces nació Manuela y todo se complicó. Se acercó a Elena deteniéndose a un paso de distancia. No te pido perdón, Elena, sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que supieras la verdad. Ella lo miró finalmente, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. La verdad, Eduardo, es que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Y antes de que él pudiera responder, ella tomó su bolso. Debo irme, dijo recuperando su compostura. Gracias por la cena. Dile a Manuela que disfruté mucho de su colección de minerales. Eduardo la acompañó hasta la puerta en silencio. Cuando ella estaba a punto de salir, se detuvo. Por cierto, dijo sin voltearse completamente. ¿Tu padre se recuperó? Eduardo sintió un nudo en la garganta. Murió 6 meses después. De mi boda, respondió. Pero vivió lo suficiente para ver la empresa estabilizada y para conocer a Manuela. Elena asintió levemente. Al menos tu sacrificio no fue completamente en vano, dijo, y luego se marchó, dejando a Eduardo en el umbral, con la sensación de que algo importante había comenzado a sanar esa noche, aunque el camino hacia la verdadera reconciliación aún parecía infinitamente largo. Capítulo 7. A finales de noviembre, cuando el calor del verano brasileño comenzaba a intensificarse, Elena recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos. «¿Profesora Campos?», dijo una voz femenina al otro lado de la línea.
Soy Paula Ferreira, asistente del señor Nogueira. Lamento molestarla, pero tenemos una situación con Manuela. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué sucede? ¿Está bien? La enfermera de la escuela llamó. Manuela tiene fiebre alta y necesita ser recogida inmediatamente, pero el señor Nogueira está en una reunión crucial en São José II. Campos, no puede llegar a la escuela antes de 3 horas. Comprendo, respondió Elena mirando su reloj. Su clase había terminado y tenía 1 hora libre antes de la reunión de profesores. Iré a verla ahora mismo. 15 minutos más tarde, Elena entraba en la enfermería escolar. Manuela estaba recostada en una camilla, con las mejillas encendidas por la fiebre y los ojos brillantes de lágrimas. «Maestra Elena», susurró la niña al verla, extendiendo sus brazos. Elena se acercó rápidamente, colocando una mano en la frente ardiente de la pequeña. «Estoy aquí, cariño. ¿Cómo te sientes?» «Me duele todo», respondió Manuela con voz temblorosa. «¿Dónde está mi papá?» «Está en camino», la tranquilizó Elena. «Pero tardará un poco, así que vine a hacerte compañía». La enfermera se acercó con el termómetro en mano. 39.2 de grites, informó. «Ha bajado un poco con el antipirético, pero sigue siendo alta. Recomendaría llevarla al médico lo antes posible». Elena asintió, tomando una decisión inmediata. «La llevaré ahora. ¿Podría avisar a la dirección que no estaré en la reunión de profesores?» 20 minutos después, Elena y Manuela entraban en la sala de urgencias pediátricas del Hospital Santa Isabel. La niña, cada vez más débil, se apoyaba completamente en Elena. El diagnóstico llegó rápidamente. Una amigdalitis severa, que requería tratamiento inmediato con antibióticos y observación durante algunas horas para asegurar que la fiebre no aumentara. Elena se quedó junto a la camilla donde Manuela descansaba, conectada a un suero. La niña dormitaba intranquila, murmurando ocasionalmente en sueños. Acariciando suavemente su cabello, Elena no pudo evitar pensar en otro hospital, 7 años atrás, donde había yacido sola, sin nadie que sostuviera su mano mientras perdía al bebé que nunca llegó a contarle a Eduardo. Elena. La voz la sobresaltó. Eduardo estaba en la puerta de la habitación, su rostro tenso por la preocupación. «¿Cómo está?», preguntó, acercándose rápidamente a la camilla. «Estable», respondió ella. «Amigdalitis aguda. La fiebre está cediendo con los medicamentos. El médico dice que podrá ir a casa en unas horas, pero necesitará reposo y antibióticos durante al menos 1 semana». Eduardo tomó la pequeña mano de su hija entre las suyas y luego miró a Elena con ojos brillantes de gratitud. «No sé cómo agradecerte», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Si no hubieras estado allí, solo hice lo que cualquier maestro haría», respondió ella, restando importancia. «No hiciste mucho más», insistió él. «La trajiste al hospital, te quedaste con ella todo este tiempo. Paula me dijo que cancelaste tus compromisos en la escuela». Elena se encogió de hombros. «Manuela es lo más importante». Eduardo la miró largamente, como si la viera bajo una nueva luz. «Siempre pensando en los demás antes que en ti misma», murmuró. «Eso no ha cambiado». Un leve movimiento en la camilla interrumpió el momento. Manuela abría los ojos lentamente. «¿Papá?», susurró. «Aquí estoy, princesa», respondió Eduardo inclinándose sobre ella. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», dijo la niña, y luego vio a Elena. «La maestra Elena me cuidó, papá. Me cantó canciones mientras esperábamos al doctor». Eduardo miró a Elena con sorpresa. «¿Las mismas canciones que cantabas a los niños en el parque universitario?», preguntó en voz baja. Elena asintió, sorprendida de que él recordara ese detalle. «Algunas cosas no cambian», respondió, usando las mismas palabras que él había dicho durante la cena. La tarde se convirtió en noche mientras esperaban la autorización médica para llevar a Manuela a casa. La niña se había dormido nuevamente, agotada por la fiebre y los medicamentos. Eduardo y Elena permanecían a cada lado de la camilla, en un silencio que, por primera vez desde su reencuentro, no resultaba incómodo. «Deberías irte a casa», dijo Eduardo finalmente. «Has estado aquí todo el día, debes estar exhausta». «Estoy bien», respondió ella. «Prefiero quedarme hasta que Manuela pueda irse».
Eduardo la estudió durante unos segundos. ¿Por qué haces esto, Elena? Después de todo lo que pasó entre nosotros, después de cómo te lastimé, ¿por qué te preocupas tanto por mi hija? Elena contempló a la niña dormida antes de responder. Porque Manuela no tiene la culpa de nuestro pasado, dijo finalmente, y porque... Se detuvo, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. Porque me importa, simplemente me importa. Lo que no dijo, lo que no podía decir, era que cada vez que miraba a Manuela, una parte de ella veía al hijo que nunca llegó a tener, al bebé que había perdido en soledad aquella noche de abril, hace 7 años. Eduardo pareció leer algo en su mirada, porque extendió su mano sobre la camilla, ofreciéndosela a Elena. Después de un momento de duda, ella colocó su mano sobre la suya, y así permanecieron, conectados a través de la niña que dormía entre ellos, mientras las horas pasaban y algo nuevo, algo frágil pero lleno de posibilidades, comenzaba a florecer en el silencio compartido. Capítulo 8. La recuperación de Manuela requirió una semana de ausencia escolar. Durante ese tiempo, Eduardo reorganizó su agenda de trabajo para poder cuidar de su hija, instalando una oficina temporal en su apartamento. Para su sorpresa, Elena llamaba diariamente para preguntar por el estado de la niña, y en su tercer día de convalecencia, apareció en la puerta del apartamento con una carpeta de actividades escolares. Para que no se atrase, explicó entregándole los materiales a Eduardo. Son ejercicios adaptados que puede hacer desde casa, sin esforzarse demasiado. Manuela, al escuchar la voz de su maestra, salió corriendo de su habitación en pijama. «Maestra Elena», exclamó abrazándose a su cintura. «Te extrañé tanto». Elena se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Yo también te extrañé, Manu. La clase no es lo mismo sin ti. Todos te mandaron saludos, especialmente Lucas, que se sienta solo ahora en el almuerzo». La sonrisa de Manuela iluminó su rostro pálido por la enfermedad. «¿Quieres ver mi nueva colección?», preguntó, tomando la mano de Elena. «Papá me compró libros de astronomía y estoy haciendo un modelo del sistema solar en mi habitación». Eduardo observó cómo su hija arrastraba a Elena hacia su cuarto y sintió una calidez expandiéndose en su pecho. La naturalidad con que ambas interactuaban, el cariño genuino de Elena hacia Manuela, la forma en que su presencia transformaba el ambiente, todo ello creaba una sensación de hogar que el apartamento no había tenido en mucho tiempo. Aquella visita se convirtió en la primera de muchas durante las siguientes semanas. Elena llegaba con materiales escolares, pero terminaba quedándose para cenas improvisadas, sesiones de lectura o simplemente conversando con Eduardo después de que Manuela se dormía. Gradualmente algo comenzó a cambiar entre ellos. Las barreras cuidadosamente construidas por Elena empezaron a ceder, y Eduardo se encontró compartiendo aspectos de su vida que nunca había revelado a nadie más. Sus dudas como padre, sus luchas con la culpa, sus esperanzas para el futuro. Una noche de diciembre, mientras compartían un vino en el balcón después de que Manuela se había dormido, Eduardo reunió el valor para hacer la pregunta que había estado rondando su mente. «¿Hubo alguien importante después de nosotros?», preguntó mirando hacia el horizonte en lugar de a ella. Elena permaneció en silencio tanto tiempo que Eduardo temió haber cruzado una línea invisible. «Lo siento», dijo rápidamente. «No debí preguntar eso». «No, está bien», respondió ella finalmente. «Hubo alguien, Ricardo, estuvimos juntos casi 3 años». Eduardo sintió una punzada de celos que sabía no tenía derecho a sentir. «¿Qué sucedió?», preguntó, incapaz de contenerse. Elena giró su copa entre sus dedos, observando el líquido carmesí. «Él quería formar una familia», dijo, simplemente. «Yo no estaba lista». Eduardo la miró confundido. «Pero siempre quisiste tener hijos. Recuerdo cómo hablabas de la familia que formaríamos. Incluso elegías nombres para...» Se interrumpió al ver la expresión en el rostro de Elena, una mezcla de dolor y algo más que no supo identificar. «Las personas cambian, Eduardo», dijo ella, su voz apenas audible. «A veces la vida nos cambia de maneras que ni siquiera podemos explicar». Algo en su tono alertó a Eduardo de que había más en esa historia,
mucho más de lo que Elena estaba dispuesta a compartir en ese momento. Decidió no presionar. ¿Y tú?, preguntó ella cambiando el foco de la conversación. Aparte de Clara, ¿hubo alguien más? Eduardo negó con la cabeza. Después del divorcio me concentré completamente en Manuela y en la empresa. No he tenido tiempo para nada más. Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y comprensión. El gran Eduardo Nogueira, soltero durante 3 años. Las mujeres de São Paulo deben estar devastadas. Eduardo rió, agradeciendo el cambio hacia un tono más ligero. Apenas noto si existen otras mujeres en São Paulo, respondió sosteniendo su mirada. Solo he podido ver a una desde que apareció nuevamente en mi vida. El silencio que siguió estaba cargado de tensión y posibilidades. Elena desvió la mirada primero, dejando su copa sobre la pequeña mesa. «Es tarde», dijo poniéndose de pie. «Debería irme. Mañana hay escuela». Eduardo la acompañó hasta la puerta, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. Cuando Elena estaba a punto de salir, él tomó suavemente su mano. «Helen», dijo usando por primera vez desde su reencuentro el diminutivo que solo él utilizaba. «Gracias por todo lo que haces por Manuela. Y ¿por perdonarte?», completó ella con una leve sonrisa. «No te he perdonado completamente, Eduardo. Aún estamos en ese camino». «Lo sé», respondió él. «Y estoy dispuesto a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo tome». Elena lo miró largamente, como si estudiara cada línea de su rostro, antes de ponerse de puntillas y depositar un suave beso en su mejilla. «Buenas noches, Eduardo», susurró, y luego se marchó, dejándolo en el umbral con la sensación del beso ardiendo en su piel como una promesa. Las vacaciones escolares de verano llegaron, marcando una pausa natural en sus encuentros cotidianos. Eduardo temía que esta separación enfriara la frágil reconexión que habían construido, pero para su sorpresa, Elena aceptó su invitación para acompañarlos en un fin de semana a la casa de playa que había comprado recientemente en Ubatuba. Fue durante esos días bajo el sol, viendo a Elena y Manuela construir castillos de arena y recolectar conchas, cuando Eduardo comprendió con absoluta claridad lo que su corazón ya sabía. Estaba enamorándose nuevamente de Elena Campos, o quizás nunca había dejado de amarla. Capítulo 9. El nuevo año escolar trajo consigo cambios significativos. Elena, consciente de los potenciales conflictos éticos, había solicitado que Manuela fuera asignada a otro grupo. La dirección, aunque sorprendida, aceptó el cambio sin hacer demasiadas preguntas. «¿Por qué no puedes seguir siendo mi maestra?», había preguntado Manuela, con lágrimas en los ojos cuando Elena le explicó la situación. «Porque me he convertido en amiga de tu papá», respondió Elena con suavidad. «Y eso podría hacer que los otros niños piensen que te trato diferente. No sería justo para ellos, ¿comprendes?». La niña había asentido, aunque sin entender completamente. Para compensar, Elena le había prometido seguir ayudándola con sus tareas y mantener sus tardes de lectura. Lo que Elena no había explicado a Manuela era la verdadera naturaleza de la relación que estaba floreciendo entre ella y Eduardo. Después de aquel fin de semana en la playa, los límites profesionales que tan cuidadosamente había mantenido comenzaron a desdibujarse. Eduardo y ella habían empezado a verse fuera del contexto escolar. Cenas cuando Manuela se quedaba con alguna amiga, caminatas de domingo en el Parque Ibirapuera, conversaciones telefónicas que se extendían hasta la madrugada. Una tarde de 1907, marzo, mientras paseaban por la avenida Paulista después de visitar una exposición en el MASP, Eduardo entrelazó sus dedos con los de Elena. Era un gesto simple pero cargado de significado. Su primera demostración pública de afecto. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella mirando sus manos unidas. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió él. «La pregunta es, ¿tú lo estás?». Elena guardó silencio por un momento, reflexionando sobre los meses transcurridos desde aquel primer reencuentro en el aula 3B. El camino no había sido fácil. Perdonar el abandono de Eduardo, superar sus propios miedos, permitirse ser vulnerable nuevamente. Cada paso había requerido un esfuerzo consciente. «Tengo miedo», admitió finalmente.
Cuando te fuiste la primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompió irreparablemente. No sé si podría sobrevivir si sucediera nuevamente. Eduardo. Se detuvo tomando ambas manos de Elena entre las suyas. No puedo cambiar el pasado, dijo mirándola directamente a los ojos. Pero puedo prometerte esto. Cada día, cada hora, cada minuto que me permitas estar en tu vida, lo dedicaré a demostrarte que merezco tu confianza. No es una promesa vacía, Helen. Es mi compromiso absoluto. Algo en su mirada, en la fervorosa sinceridad de sus palabras, rompió las últimas resistencias de Elena. Poniéndose de puntillas, unió sus labios a los de él en un beso que sabía a redención y nuevos comienzos. Cuando se separaron, Eduardo tenía una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «He esperado 7 años para volver a besarte», murmuró, contra sus labios. «Ha valido la pena esperar», respondió ella, sonriendo a su vez. Una semana más tarde, Elena cenaba con su amiga Luciana, quien la observaba con curiosidad mientras ella revisaba por tercera vez un mensaje en su teléfono. «Nunca te había visto así», comentó Luciana tomando un sorbo de su vino. «Pareces una adolescente enamorada». Elena levantó la mirada, ligeramente avergonzada. «Tan obvio es. Brillar como una luciérnaga cada vez que tu teléfono suena. Sí, bastante obvio», rió Luciana. «Me alegra verte feliz, pero…» Su expresión se tornó seria. «¿Estás segura de esto? Después de cómo te dejó…» Elena suspiró dejando el teléfono sobre la mesa. «Las personas merecen segundas oportunidades, Lu. Eduardo ha cambiado. La vida lo ha moldeado, lo ha hecho madurar». «¿Y qué hay?» Luciana dejó la pregunta inconclusa, pero ambas sabían a qué se refería. Elena desvió la mirada hacia la ventana del restaurante. «No se lo he contado», admitió en voz baja. «No encuentro el momento adecuado». Luciana tomó su mano sobre la mesa. «Tienes que decírselo, Elena. Si realmente quieres construir algo con él, no puede haber secretos tan importantes entre ustedes». Elena asintió lentamente. Su amiga tenía razón. Si quería avanzar con Eduardo, necesitaba revelarle la verdad completa sobre lo que había ocurrido después de su partida. Pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo reaccionaría al saber que ella había estado embarazada, que había perdido a su hijo, que durante años lo había culpado no solo de romper su corazón, sino también de no estar allí durante el momento más doloroso de su vida? «Lo haré», prometió finalmente, «cuando sea el momento adecuado». Ese momento llegaría antes de lo que esperaba. 2 noches después, mientras cenaban en el apartamento de Elena, Eduardo le pidió formalmente que considerara tener una relación exclusiva con él. «Sé que puede parecer ridículo a nuestra edad», dijo con una sonrisa tímida que le recordó al joven universitario que había sido. «Pero quiero hacer las cosas bien esta vez. Quiero poder presentarte a mis colegas, a mi familia, a los amigos de Manuela como mi pareja. Quiero construir algo real contigo, Helen». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que tanto había temido como anhelado. «Antes de responder», dijo con voz temblorosa, «hay algo que necesito contarte. Algo que ocurrió después de que te fuiste». Eduardo la miró con expresión preocupada, tomando sus manos sobre la mesa. «Puedes decirme cualquier cosa, lo sabes». Elena respiró profundamente, reuniendo todo su valor. «Cuando me dejaste», comenzó, las palabras escapando con dificultad, «yo acababa de descubrir que estaba embarazada». Vio cómo el color abandonaba el rostro de Eduardo, cómo sus ojos se ensanchaban por la conmoción. «¿Embarazada?», repitió, su voz apenas un susurro. «¿Tuvimos un hijo?». Elena negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. «Lo perdí», dijo, su voz quebrándose. «En la 10ª semana, estaba sola en casa cuando comenzó el sangrado. Luciana me encontró inconsciente y me llevó al hospital». Eduardo soltó sus manos, llevándose las suyas al rostro en un gesto de absoluto horror. «Oh, Dios mío», murmuró, su voz ahogada. «Oh, Dios mío, Helen, yo no sabía. Nunca imaginé». «¿Cómo podrías saberlo?», respondió, ella secándose las lágrimas.
Desapareciste. Cambié mi número después, bloqueé todas las formas en que podrías encontrarme si alguna vez lo intentabas. Eduardo la miró, su rostro contorsionado por un dolor que parecía físico. Perdiste a nuestro bebé, completamente sola, dijo, las palabras saliendo como si cada una le causara un dolor insoportable. Mientras yo estaba... Dios, ¿cómo? ¿Puedes siquiera mirarme después de eso? Elena no respondió inmediatamente. Durante años se había preguntado lo mismo. ¿Cómo podría perdonar no solo el abandono, sino también la soledad durante aquella pérdida devastadora? No fue fácil, dijo finalmente. Durante años te odié. Luego simplemente aprendí a vivir con el dolor, a construir una vida a partir de las piezas que quedaron. Y entonces apareció Manuela en mi clase, y tú en la puerta de mi aula, y todo volvió a cambiar. Eduardo se levantó abruptamente, dando vueltas por la pequeña sala como un animal enjaulado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, pasándose una mano por el cabello con desesperación. «Todos estos meses, porque tenía miedo», admitió Elena. «Miedo de tu reacción, miedo de remover ese dolor, miedo de que cambiara lo que estaba creciendo entre nosotros». Eduardo se detuvo, mirándola con una mezcla de asombro y dolor. «¿Cambiar lo que siento por ti?», dijo, arrodillándose frente a ella. «Helen, nada podría cambiar eso, pero esto es algo que nunca podré compensar, un daño que nunca podré reparar». Elena tomó su rostro entre sus manos. «No te estoy contando esto para que te sientas culpable, Eduardo. Te lo cuento porque si vamos a tener una oportunidad real, no puede haber secretos entre nosotros. No podemos construir un futuro si no somos honestos sobre nuestro pasado». Eduardo la miró a los ojos durante un largo momento, antes de preguntar, en voz baja. «¿Era niño o niña?». «No lo supe», respondió ella sintiendo nuevas lágrimas formarse. «Era demasiado pronto para saberlo». Eduardo asintió lentamente, y entonces la abrazó, sosteniéndola como si fuera lo más preciado en el mundo. «Lo siento tanto», susurró contra su cabello. «Lo siento tanto, Elena». Y allí, en los brazos del hombre que una vez le había roto el corazón, Elena sintió que una herida antigua y profunda comenzaba finalmente a cicatrizar. Capítulo 10. La primavera había llegado a São Paulo, trayendo consigo una explosión de colores y fragancias. En el pequeño jardín comunitario del edificio donde vivía Elena, Eduardo cavaba un hoyo, mientras Manuela esperaba ansiosamente con una maceta en sus manos. «¿Está lo suficientemente profundo, papá?», preguntó la niña, observando con curiosidad. «Creo que sí, princesa», respondió Eduardo limpiándose el sudor de la frente. «¿Qué opinas, Helen?». Elena se acercó, examinando el hoyo con ojo crítico. «Perfecto», declaró sonriendo a ambos. «Ahora, Manu, ¿quieres hacer los honores?». La niña asintió solemnemente, arrodillándose junto al hoyo. Con cuidado reverencial, depositó el pequeño árbol de hipé amarillo, apenas un retoño con algunas hojas, en la tierra preparada. Este momento había sido cuidadosamente planeado. Después de meses de terapia conjunta, Elena y Eduardo habían decidido que necesitaban un ritual, una forma tangible de honrar al bebé que habían perdido y de simbolizar el nuevo comienzo que estaban construyendo juntos. «Este árbol crecerá muy alto y fuerte», explicó Elena a Manuela, mientras los tres comenzaban a rellenar el hoyo con tierra. «Y cada primavera se cubrirá de flores amarillas, como pequeñas estrellas». «¿Y podremos venir a verlo crecer?», preguntó Manuela. «Siempre», prometió Eduardo, intercambiando una mirada significativa con Elena. «Este será nuestro árbol especial». Lo que Manuela no sabía, lo que solo Elena y Eduardo comprendían completamente, era que estaban plantando mucho más que un árbol. Estaban honrando una vida que nunca llegó a florecer, y al mismo tiempo, sembrando la semilla de su futuro compartido. Mientras Eduardo rociaba agua sobre la tierra recién colocada, Elena observó a Manuela. La niña había aceptado su relación con una naturalidad que asombraba a ambos adultos. Para ella, la transición de maestra Elena
a simplemente, Helena había sido fluida, como si de alguna manera siempre hubiera sentido que pertenecían juntos. ¿Podemos poner una placa o algo?, preguntó Manuela, aún concentrada en el árbol recién plantado, para saber que es nuestro. Eduardo miró a Helena, quien asintió levemente. «Es una excelente idea», dijo él, acariciando el cabello de su hija. «¿Qué te parece si escribimos Familia Nogueira Campos?» Helena contuvo la respiración. Era la primera vez que Eduardo verbalizaba la idea de ellos como una familia unificada. Manuela frunció el ceño, pensativa. «¿Eso significa que te quedarás con nosotros para siempre?», preguntó a Helena directamente. Los ojos de Helena se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaba para quedar a la altura de la niña. «Me encantaría quedarme con ustedes, para siempre, Manu», respondió con sinceridad, «si tú y tu papá quieren que lo haga». La niña miró a su padre, quien observaba la escena con emoción apenas contenida, y luego, nuevamente, a Helena. «Yo quiero», declaró con firmeza. «Papá cocina mejor, pero tú cuentas mejores cuentos antes de dormir». Eduardo rió, uniéndose a ellas en el suelo. «Esas son razones excelentes para formar una familia», dijo, rodeando a ambas con sus brazos. Ese momento en el jardín marcó un punto de inflexión. En las semanas siguientes comenzaron los preparativos para que Helena se mudara al apartamento de Eduardo y Manuela. El proceso no estuvo exento de desafíos: decidir qué muebles conservar, encontrar espacio para los libros de Helena, negociar nuevas rutinas y, por supuesto, integrar a Neruda con el gato de Helena, un proceso que resultó ser sorprendentemente más complicado que la adaptación de los humanos. Una noche, mientras desempacaban cajas en lo que ahora era su habitación compartida, Helena encontró una fotografía antigua. En ella, dos jóvenes sonreían a la cámara, sentados en las escaleras de la Facultad de Ingeniería. Eduardo, con el cabello más largo y sin las canas que ahora salpicaban sus sienes, tenía un brazo alrededor de Helena, quien sostenía un libro contra su pecho y lucía una sonrisa radiante. «Mira lo que encontré», dijo, mostrándole la fotografía a Eduardo. Él la tomó, observándola con una mezcla de nostalgia y asombro. «Nuestro primer año juntos», murmuró. «Acabábamos de aprobar cálculo tercero. Estábamos tan orgullosos y tan jóvenes», añadió Helena sentándose a su lado en la cama. «A veces me pregunto qué habría pasado si yo no hubiera tomado la decisión equivocada», completó Eduardo, tomando su mano. Helena negó suavemente. «Iba a decir, si el destino no hubiera decidido darnos este extraño y tortuoso camino para llegar aquí», corrigió. «Por mucho tiempo pensé que lo que nos sucedió fue la peor tragedia de mi vida. Ahora no estoy tan segura». Eduardo la miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Helena reflexionó un momento antes de responder. «Quizás necesitábamos ese tiempo separados. Quizás necesitábamos vivir otras vidas, enfrentar otros desafíos, para poder encontrarnos de nuevo como las personas que somos ahora, no como los jóvenes que éramos entonces». Eduardo consideró sus palabras, mirando nuevamente la fotografía. «¿Y crees que esos jóvenes estarían orgullosos de nosotros?», preguntó con una sonrisa melancólica. Helena apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo. «Creo que estarían sorprendidos», respondió, «y espero que también aliviados al saber que, a pesar de todo, encontramos el camino de regreso el uno al otro». En ese momento, Manuela apareció en la puerta, sosteniendo un libro. «¿Pueden leerme un cuento antes de dormir?», preguntó, frotándose los ojos soñolientos. Los dos, Eduardo y Helena, intercambiaron una mirada de complicidad antes de hacer espacio para que la niña se uniera a ellos en la cama. Y mientras Eduardo comenzaba a leer, Helena observó a los dos, maravillándose de cómo el destino, con todas sus vueltas y reveses, finalmente los había reunido en este momento perfecto, en esta versión improbable pero hermosa de la familia que siempre había soñado. Capítulo 11. El primer aniversario de su reunión llegó casi sin que se dieran cuenta. Un año desde aquel día en que Eduardo había entrado tarde al aula 3B y se había encontrado frente a frente con Helena. Un año de reconstrucción, de sanación, de descubrimientos.
No puedo creer que haya pasado un año, comentó Elena, mientras preparaban juntos la cena en la cocina del apartamento que ahora compartían. A veces parece que fue ayer, y otras veces siento como si nunca nos hubiéramos separado. Eduardo sonrió, picando verduras para la ensalada. «Tengo algo para ti», dijo, dejando el cuchillo a un lado y saliendo brevemente de la cocina. Regresó con un sobre, que entregó a Elena con cierta solemnidad. «¿Qué es esto?», preguntó ella, secándose las manos antes de aceptarlo. «Ábrelo», respondió él simplemente. Dentro del sobre, Elena encontró documentos legales. Le tomó unos momentos comprender lo que estaba leyendo. «¿Estás renunciando a la presidencia de Tecnova?», preguntó incrédula. Eduardo asintió. «Hace 3 meses comencé el proceso de reestructuración. Fernando Méndez asumirá como nuevo presidente, y yo me quedaré como asesor estratégico, con un horario mucho más flexible y sin la presión diaria de dirigir la empresa». Elena lo miró atónita. «Pero has trabajado tanto para llevar la empresa a donde está ahora. Es tu legado, la empresa de tu padre». Eduardo tomó sus manos entre las suyas. «Mi padre murió hace 7 años, Helen, y en su lecho de muerte, ¿sabes qué me dijo? Debí haber pasado más tiempo con tu madre y contigo. Los negocios siempre estarán allí, pero la vida pasa demasiado rápido». Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «No quiero cometer el mismo error», continuó Eduardo. «No quiero que Manuela crezca con un padre perpetuamente ausente, corriendo de una reunión a otra. No quiero pasar otro día priorizando contratos sobre las personas que amo». Elena lo abrazó con fuerza, conmovida por el significado profundo de su decisión. Eduardo estaba rompiendo con el patrón que había destruido su relación en el pasado, eligiendo conscientemente un camino diferente. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. La sonrisa de Eduardo fue respuesta suficiente. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», dijo repitiendo las palabras que había usado meses atrás, cuando tomaron su mano por primera vez en la Avenida Paulista. Además, añadió con un brillo travieso en los ojos, «tengo otros proyectos en mente». «¿Qué tipo de proyectos?», preguntó Elena con curiosidad. Eduardo la guió hasta la sala de estar, donde se sentaron en el sofá. «¿Recuerdas mi tesis de fin de carrera?», preguntó. «El software educativo adaptativo para niños con diferentes estilos de aprendizaje». Elena asintió. Había sido un proyecto brillante que Eduardo había abandonado cuando asumió la dirección de la empresa familiar. «He estado trabajando en ello durante las noches», continuó con entusiasmo creciente. «Con la experiencia que tengo ahora en desarrollo de software y la perspectiva comercial, creo que podría convertirlo en una empresa nueva. Algo que realmente marque la diferencia. En la educación». Elena lo miró con admiración. Este era el Eduardo que había conocido en la universidad. Apasionado, idealista, lleno de ideas para mejorar el mundo. «Pero no quiero hacerlo solo», añadió él tomando sus manos nuevamente. «Necesito a alguien con experiencia real en educación, alguien que entienda a los niños, sus necesidades, sus desafíos». «¿Estás proponiéndome una colaboración profesional?», preguntó Elena, sorprendida. «Estoy proponiéndote una colaboración en todos los aspectos de nuestras vidas», respondió Eduardo, y entonces, para sorpresa de Elena, se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. El tiempo pareció detenerse, mientras Eduardo abría la caja, revelando un delicado anillo con una piedra azul. «Elena Campos», dijo, su voz ligeramente temblorosa, «hace 7 años cometí el peor error de mi vida al dejarte ir. El destino, en su infinita sabiduría o quizás en su perverso sentido del humor, me dio una segunda oportunidad que no merecía. Este año contigo y con Manuela ha sido el más feliz de mi vida, y no puedo imaginar un futuro donde no estemos juntos. Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo». Elena miró el anillo, luego a Eduardo, y finalmente a la fotografía familiar que ahora ocupaba un lugar prominente en la sala. Ella, Eduardo y Manuela en la playa, sonriendo, bajo el sol del verano. La familia que nunca imaginó tener, formada de la manera más inesperada. Sí,
respondió con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Claro que sí. Eduardo deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con toda la intensidad del amor reconstruido a partir de las cenizas del pasado. Un ruido en el pasillo los hizo separarse. Manuela estaba allí, observándolos con ojos brillantes. ¿Dijiste que sí?, preguntó prácticamente saltando de emoción. Papá me mostró el anillo hace 3 días y he estado guardando el secreto desde entonces. Elena rió, extendiendo los brazos hacia la niña, quien corrió a unirse al abrazo. Dije que sí, confirmó besando la cabeza de Manuela. Parece que oficialmente vamos a ser una familia. Ya somos una familia, corrigió Manuela con la contundente sabiduría de los 7 años. El papel solo lo hace oficial para los adultos. Eduardo y Elena intercambiaron una mirada de asombro ante la perspicacia de la niña. Como tantas veces en el último año, se maravillaron de cómo Manuela, en su inocencia, a menudo expresaba las verdades más profundas. Esa noche, mientras Manuela dormía y ellos permanecían abrazados en el balcón, contemplando las luces de Sao Paulo, Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta allí. ¿En qué piensas?, preguntó Eduardo notando su expresión meditativa. En los giros del destino, respondió ella. En cómo a veces lo que parece un final devastador resulta ser solo un desvío en el camino. Eduardo besó su sien suavemente. Un desvío muy largo, comentó. Pero quizás necesario, añadió Elena. Quizás necesitábamos ese tiempo para convertirnos en las personas capaces de construir algo real y duradero. Mientras la noche avanzaba y la ciudad palpitaba bajo ellos, ambos sabían que esta vez su historia tendría un final diferente. Capítulo 12. La boda fue sencilla y íntima, celebrada en el jardín botánico donde 1 año antes habían plantado el hipé amarillo. El árbol, ahora un poco más alto pero aún joven, estaba decorado con pequeñas luces que brillaban suavemente en el crepúsculo paulista. Elena había elegido un vestido color marfil, sencillo y elegante, con un ramo de flores silvestres. Eduardo la esperaba bajo un arco de flores, tan nervioso como un novio adolescente. Pero la verdadera estrella de la ceremonia fue Manuela, quien caminó delante de Elena por el pasillo improvisado, esparciendo pétalos de flores y sonriendo con tanta felicidad que iluminaba todo el jardín. Vestida con un delicado vestido color lavanda, la niña llevaba orgullosamente los anillos en una pequeña canasta decorada por ella misma. Solo 40 invitados presenciaron la ceremonia, amigos cercanos, familiares, algunos colegas de la escuela y de Tecnova. Clara, la exesposa de Eduardo, había enviado un mensaje de felicitación desde la India, pero declinó la invitación, algo que sinceramente alivió a todos los involucrados. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad como esta, dijo Eduardo durante sus votos, su voz cargada de emoción. Elena, me enseñaste que el perdón no es solo un regalo que se da a otros, sino también a uno mismo. Me diste la oportunidad de ser una mejor versión de mí, y te prometo que cada día me esforzaré por merecer esa confianza. Elena, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió. Eduardo, nuestro camino no ha sido convencional ni fácil, pero cada desvío, cada obstáculo, nos trajo exactamente a donde debíamos estar. Te prometo paciencia en los días difíciles, celebración en los momentos de alegría y un amor que crece y evoluciona con nosotros. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Manuela dio un paso adelante con su canasta, pero en lugar de entregar 2 anillos, sacó 3, 2 alianzas tradicionales y un delicado anillo con una pequeña piedra púrpura. También tengo votos, anunció la niña con solemnidad, tomando por sorpresa a todos los presentes, incluidos Elena y Eduardo. Prometo ser una buena hija para ambos, dijo Manuela, mirando primero a su padre y luego a Elena. Prometo recoger mis juguetes la mayoría de las veces y ayudar a cuidar nuestro árbol especial, y recordarles que se amen incluso cuando estén cansados o enojados. Y prometo ser la mejor hermana mayor del mundo cuando tengamos un bebé. Esta última declaración provocó risas suaves entre los invitados y un rubor en las mejillas de Elena. En secreto,
Ella y Eduardo ya habían comenzado a hablar sobre la posibilidad de ampliar su familia, aunque habían decidido esperar al menos un año después de la boda. Después de que Eduardo y Elena intercambiaron sus anillos, Manuela ofreció el tercer anillo a Elena. «Este es tu anillo de mamá», explicó la niña con una seriedad conmovedora, «porque aunque tengo una mamá que vive muy lejos, tú eres la mamá que está aquí todos los días, y quiero que todos lo sepan». Un silencio emocionado cayó sobre la pequeña asamblea mientras Elena, con manos temblorosas, aceptaba el regalo de Manuela. «¿Me lo pondrías?», preguntó a la niña, agachándose para quedar a su altura. Manuela, con toda la concentración que el momento requería, deslizó el pequeño anillo en el dedo de Elena junto al anillo de compromiso y la alianza recién colocada. «Ahora es oficial», declaró la pequeña asintiendo con satisfacción. Elena la abrazó con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. «Te amo, Manu», susurró en su oído, «y prometo ser la mejor mamá que pueda ser para ti, todos los días». Eduardo se unió al abrazo, completando su pequeño círculo familiar bajo las luces del atardecer. La recepción que siguió fue tan íntima como la ceremonia. Una cena al aire libre, música suave, conversaciones animadas. No hubo grandes discursos ni tradiciones elaboradas, solo la calidez de estar rodeados por las personas que realmente importaban. Mientras la noche avanzaba, Elena notó que Eduardo se había alejado ligeramente de la celebración. Lo encontró junto al joven IP, observando las pequeñas luces que lo decoraban. «¿Todo bien?», preguntó, acercándose a él y tomando su mano. Eduardo sonrió, aunque había una sombra de melancolía en sus ojos. «Solo pensaba en nuestro bebé», dijo en voz baja. «En cómo habría sido, en todo lo que se perdió». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo, mirando también el pequeño árbol que simbolizaba tanto para ellos. «A veces creo que de alguna manera está con nosotros», confesó, «no de una forma mística o sobrenatural, sino en las decisiones que tomamos, en el amor que construimos, incluso en la forma en que Manuela nos unió». Eduardo la miró con sorpresa. «¿Crees que Manuela y nuestro bebé habrían sido amigos?», preguntó siguiendo el hilo de su pensamiento. Elena sonrió ante la idea. «Estoy segura. Manuela habría sido la hermana mayor perfecta, enseñándole todo, protegiéndolo». «¿Él?», preguntó Eduardo suavemente. «¿Siempre imaginaste que era un niño?». Elena se sorprendió a sí misma. Nunca antes había verbalizado ese pensamiento. «Sí», admitió. «En mis sueños siempre fue un niño. Con tus ojos y mi terquedad». Eduardo rió suavemente, envolviendo su brazo alrededor de los hombros de Elena. «Una combinación formidable», comentó, «aunque también habría sido maravilloso con tus ojos y mi encanto natural». Elena le dio un ligero codazo, agradecida, por el cambio hacia un tono más ligero. «Tu humildad definitivamente no», bromeó. Se quedaron allí un momento más, honrando silenciosamente la vida que no llegó a ser, mientras celebraban la nueva vida que estaban construyendo juntos. Cuando regresaron a la fiesta, encontraron a Manuela dirigiendo a los invitados en un improvisado baile en círculo. La niña los vio y corrió hacia ellos, tomando sus manos para arrastrarlos al centro del círculo. «Vamos», exclamó, «es una danza de la felicidad». Y mientras se unían al baile, rodeados de amigos y familia, con Manuela entre ellos, Elena supo con absoluta certeza que finalmente habían encontrado su camino a casa. Capítulo 13. 5 años pasaron como un suspiro. El pequeño IP en el jardín botánico ya no era tan pequeño, y en cada primavera se cubría de flores amarillas que parecían pequeños soles. La familia Nogueira Campos había establecido la tradición de visitarlo en cada aniversario, llevando flores y pasando un día entero en el jardín. En una de esas visitas, mientras Manuela, ahora con 12 años, corría por los senderos del jardín botánico con Miguel, su hermano de 3 años, Elena observaba a Eduardo desde la distancia. Estaba sentado en un banco, dibujando distraídamente en su tablet mientras vigilaba a los niños. A sus 42 años, con algunas canas más en las sienes pero con la misma sonrisa que la había cautivado años atrás,
seguía siendo el centro de su universo. La vida no había sido perfecta. Habían enfrentado desafíos, como cuando la empresa educativa que fundaron juntos, Aprendex, enfrentó problemas financieros durante su segundo año, o cuando Clara regresó sorpresivamente de la India, anunciando que quería pasar más tiempo con Manuela, solo para desaparecer nuevamente 6 meses después, dejando a la niña confundida y herida. Pero juntos habían navegado cada tormenta, con una fuerza que solo la experiencia y el amor maduro podían proporcionar. No eran los jóvenes idealistas de la universidad, sino adultos que habían aprendido el valor de la perseverancia, la comunicación honesta y el perdón continuo. «Mamá, mira lo que encontré». La voz de Miguel interrumpió sus pensamientos mientras el pequeño corría hacia ella, sosteniendo algo en sus manos regordetas. Elena se agachó para recibir el tesoro. Una pluma azul iridiscente, probablemente de algún pájaro exótico del jardín. «Es preciosa, mi amor», dijo admirando el hallazgo. «¿Dónde la encontraste?» «Cerca del árbol especial», respondió Miguel, sus ojos marrones, idénticos a los de Eduardo, brillando con orgullo. «Manu dice que es un regalo del árbol para nosotros». Elena sonrió mirando hacia donde Manuela se acercaba a grandes zancadas. La niña se estaba convirtiendo en una adolescente hermosa, con el cabello oscuro de Eduardo y la sonrisa de Clara, pero con una personalidad completamente propia, determinada, creativa y profundamente empática. «Es una señal de buena suerte», declaró Manuela uniéndose a ellos. «Cuando un pájaro deja una pluma cerca de un lugar especial, significa que los espíritus están contentos». «¿Qué espíritus?», preguntó Miguel, con los ojos muy abiertos. Manuela se encogió de hombros con un aire de misterio cultivado. «Los espíritus del jardín, por supuesto». Elena intercambió una mirada divertida con Eduardo, quien se había acercado silenciosamente. «Creo que alguien ha estado leyendo demasiadas novelas de fantasía», comentó él, revolviendo cariñosamente el cabello de Manuela. «No son fantasía, si crees en ellas», respondió la niña con la lógica imbatible de la preadolescencia. Miguel, decidiendo que su hermana mayor era una fuente confiable en todos los asuntos sobrenaturales, miraba la pluma con renovado asombro. «¿Podemos llevarla a casa y ponerla en el altar del abuelo?», preguntó refiriéndose a la pequeña repisa donde mantenían una fotografía del padre de Eduardo, junto con algunos objetos significativos. «Es una idea maravillosa», respondió Elena, conmovida por la sensibilidad del pequeño. La familia pasó el resto de la tarde en el jardín, disfrutando del picnic que habían preparado, jugando juegos improvisados y simplemente disfrutando de estar juntos. Cuando el sol comenzó a descender, recogieron sus pertenencias y se dirigieron hacia el auto. «Manuela, ¿ya pensaste en el tema para tu fiesta de cumpleaños?», preguntó Eduardo mientras caminaban. «Necesitamos comenzar los preparativos pronto». La niña frunció el ceño, considerando la pregunta. «Estaba pensando en algo sobre viajes en el tiempo», respondió finalmente. «Con decoraciones, de diferentes épocas. Puedo ser una exploradora temporal que guía a los invitados a través de la historia». Elena sonrió ante la imaginación de su hijastra. Aunque técnicamente era su hijastra, en su corazón, Manuela era simplemente su hija. Los papeles legales de adopción habían sido firmados 2 años atrás, con el consentimiento de Clara, quien había reconocido que su estilo de vida nómada no le permitía ser la madre que Manuela necesitaba. «Suena ambicioso», comentó. «Elena, me encanta». Manuela sonrió complacida por la aprobación. «Y podemos hacer que Miguel sea mi asistente. Puede vestirse como un pequeño científico». «Sí», exclamó Miguel saltando con entusiasmo, con una bata blanca y gafas grandes. La conversación continuó durante todo el viaje a casa, con planes cada vez más elaborados para la fiesta. Elena escuchaba, ocasionalmente ofreciendo sugerencias prácticas, mientras Eduardo conducía, lanzando ideas cuando se detenían en los semáforos. Su hogar ya no era el apartamento de Eduardo. 2 años atrás habían comprado una casa en 1900, un barrio tranquilo en las afueras de São Paulo. No era lujosa, pero tenía un jardín donde los niños podían jugar,
un estudio para Eduardo donde desarrollaba nuevos programas educativos y una sala de estar lo suficientemente grande para albergar las reuniones familiares que ahora eran frecuentes. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y Eduardo se sentaron en el pequeño porche trasero, disfrutando de una copa de vino y de la tranquilidad del jardín iluminado por luces decorativas. «Ha sido un buen día», comentó Eduardo, entrelazando sus dedos con los de Elena. «Todos los días son buenos días», respondió ella. «Incluso los difíciles». Eduardo sonrió, reconociendo la filosofía que habían desarrollado juntos a lo largo de los años. Valorar cada momento, incluso los complicados, porque cada uno formaba parte del tapiz de su vida compartida. «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos después de todos esos años?», preguntó con una sonrisa nostálgica. «En el aula 3B, creo que nunca había sentido tanto pánico y esperanza al mismo tiempo». Elena rió suavemente. «Recuerdo que lo único que quería era que te fueras lo más rápido posible. Estaba convencida de que tu presencia en mi vida solo podía significar más dolor». «Y ahora míranos», dijo él, levantando sus manos, entrelazadas. «Una casa, 2 hijos, un perro, 2 gatos, y una empresa educativa que finalmente está dando beneficios», añadió Elena, refiriéndose a Aprendex, que después de años de lucha comenzaba a ser reconocida como una plataforma innovadora para educación personalizada. «Todo comenzó con Manuela», reflexionó Eduardo. «Si ella no hubiera sido asignada a tu clase, el destino habría encontrado otra forma», completó Elena con convicción. «Estoy segura de ello». Eduardo la miró con curiosidad. «¿Desde cuándo crees en el destino?» La profesora Elena Campos, siempre tan pragmática y racional. Elena sonrió, mirando hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Digamos que los últimos años me han enseñado que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Llamémoslo destino, sincronicidad o simplemente el resultado de millones de pequeñas decisiones. Lo importante es que estamos aquí, juntos». Eduardo levantó su copa en un pequeño brindis. «Por los caminos tortuosos que nos trajeron exactamente a donde debíamos estar». Elena chocó su copa con la de él, sintiendo una oleada de gratitud por la extraordinaria jornada que los había llevado hasta este momento perfecto. Capítulo 14. El despertador no necesitó sonar aquella mañana de Minenusitz. ¡Domingo! Elena abrió los ojos naturalmente, sintiendo el calor del sol que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. A su lado, Eduardo dormía profundamente, una mano descansando sobre su cintura en un gesto protector que había persistido a través de los años. Con cuidado para no despertarlo, Elena se deslizó fuera de la cama y se dirigió hacia la ventana. El jardín resplandecía con la luz dorada de la mañana. Los rosales que habían plantado cuando Miguel apenas gateaba estaban en plena floración, y el pequeño huerto que Manuela cuidaba con dedicación mostraba ya los primeros tomates de la temporada. Este jardín, como su vida, había crecido con paciencia y cuidado constante. Elena respiró profundamente, agradeciendo silenciosamente por la paz de este momento. 11 años atrás, cuando Eduardo había aparecido en la puerta de su aula, jamás habría imaginado que estarían aquí, construyendo esta vida juntos. El camino no había sido fácil ni directo, pero cada desvío los había fortalecido. Cada prueba los había unido más. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «¿Mamá?». La voz de Manuela, aún adormilada, llegó desde el pasillo. «¿Puedo pasar?». «Claro, cariño», respondió Elena, sorprendida de ver a la adolescente despierta tan temprano en domingo. Manuela entró, ya vestida con jeans y una camiseta de su banda favorita. A sus 12 años, estaba en esa delicada frontera entre la niñez y la adolescencia, momentos de asombrosa madurez seguidos por otros de pura inocencia infantil. «¿Qué haces despierta tan temprano?», preguntó Elena, acariciando el cabello de la niña. Manuela se encogió de hombros, acercándose a la ventana junto a Elena. «Pensaba en nuestra tradición de hoy», respondió. «El aniversario del árbol». Elena sonrió. Era cierto. Hoy se cumplían 6 años desde que habían plantado el ipé amarillo en el jardín botánico.
su forma particular de honrar al bebé que nunca llegaron a tener, mientras celebraban la familia que habían construido. Miguel ya está preparando su mochila, continuó Manuela con una sonrisa. Ha metido 3 dinosaurios de plástico porque dice que el árbol necesita amigos. Elena rió suavemente, imaginando a su hijo pequeño con su entusiasmo característico. ¿Estás bien, Manu?, preguntó notando un destello de algo indefinible en los ojos de la preadolescente. Pareces pensativa. Manuela guardó silencio un momento, como organizando sus pensamientos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Algo importante. Cualquier cosa, respondió Elena, intuyendo que se avecinaba una conversación significativa. El árbol, comenzó Manuela eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que es especial para ti y papá, pero nunca me han dicho exactamente por qué. Miguel piensa que es solo porque les gusta la naturaleza, pero creo que hay más, ¿verdad? Elena sintió que su corazón se aceleraba. Ella y Eduardo habían decidido que algún día compartirían la historia completa con Manuela, cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderla. Quizás ese momento había llegado. Ven, dijo guiando a Manuela hacia la pequeña banca junto a la ventana. Tienes razón, hay una historia detrás de ese árbol, una que tu padre y yo siempre planeamos contarte cuando fuera el momento adecuado. Con palabras sencillas pero honestas, Elena le contó a Manuela sobre el bebé que había perdido años atrás, sobre cómo ella y Eduardo habían decidido honrar esa vida plantando un árbol que crecería y florecería año tras año. Entonces, ¿habría tenido un hermano mayor?, preguntó Manuela cuando Elena terminó, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Oh, hermana», respondió Elena con una sonrisa triste. «Nunca lo supimos». Para su sorpresa, Manuela se inclinó y la abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, mamá», susurró. «Debió ser muy difícil». Elena abrazó a su hija, conmovida por su empatía. «Lo fue», admitió. «Pero la vida tiene formas misteriosas de sanar incluso las heridas más profundas. Ese dolor me llevó eventualmente a ti, a tu padre, a Miguel, a la familia que siempre soñé tener». Manuela se separó ligeramente, con una expresión pensativa. «¿Crees que nos está mirando?», preguntó. «¿Como un ángel o algo así?». Elena reflexionó sobre la pregunta, apreciando la forma en que Manuela intentaba dar sentido a esta revelación. «No sé exactamente cómo funciona el universo», respondió con honestidad, «pero me gusta pensar que de alguna manera su energía, su potencial está presente en nuestras vidas. Quizás en la forma en que tú cuidas a tu hermano o en cómo tu padre ha aprendido a priorizar lo que realmente importa». Manuela asintió lentamente, procesando la información. «Hoy llevaré flores especiales para el árbol», decidió, «y voy a contarle todas las cosas increíbles que hemos hecho este año, para que sepa cómo es nuestra familia». Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos ante la hermosa simplicidad de la respuesta de Manuela. Un ruido en la puerta interrumpió el momento. Eduardo estaba allí con Miguel en brazos, ambos aún en pijama. «¿Reunión familiar sin nosotros?», preguntó con una sonrisa, aunque sus ojos, al encontrarse con los de Elena, reflejaban comprensión. De alguna manera, había intuido la naturaleza de la conversación. «Estábamos hablando del árbol especial», explicó Manuela, mirando significativamente a su padre. «Mamá me contó su historia». Eduardo asintió, acercándose para sentarse junto a ellas, con Miguel instalándose cómodamente en su regazo. «¿Qué árbol?», preguntó el pequeño, medio dormido aún. «¿El del jardín botánico?». «Sí, ese mismo», respondió Eduardo acariciando el cabello despeinado de su hijo. «El que visitamos cada año». «Me gusta ese árbol», declaró Miguel con la certeza absoluta de los niños de 3 años. «Es mágico». Los 4 sonrieron, unidos en ese momento de entendimiento compartido que trascendía las palabras. A través de la ventana, el sol ya brillaba completamente, iluminando el jardín que habían cultivado juntos, símbolo viviente de su familia construida con paciencia, perdón y amor. Horas más tarde, se encontraban en el jardín botánico,
frente al hipé amarillo que había crecido notablemente en los últimos años. Manuela había traído flores silvestres, que ahora colocaba cuidadosamente alrededor del tronco. Miguel observaba fascinado una mariposa que se había posado en una rama baja. Eduardo y Elena permanecían un poco apartados, tomados de la mano observando a sus hijos. «Le conté a Manuela», susurró Elena, «sobre el bebé». Eduardo apretó suavemente su mano. «Lo sé», respondió. «Lo vi en sus ojos cuando entramos». «¿Cómo lo tomó?» «Con una gracia y comprensión que me dejó sin palabras», dijo Elena. «Cada día me sorprende más». Eduardo sonrió observando a su hija mayor, ahora ayudando a Miguel a colocar las pequeñas figuras de dinosaurios que había traído como amigos para el árbol. «Hemos recorrido un largo camino, ¿no?», comentó abrazando a Elena por la cintura. Ella apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo, contemplando la escena frente a ellos, sus hijos, el árbol, el sol filtrándose entre las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Esta era su vida ahora, construida con paciencia y amor a partir de los fragmentos de un pasado doloroso. «A veces me pregunto», dijo Elena en voz baja, «si nuestro yo del pasado, esos jóvenes estudiantes universitarios llenos de sueños, habrían podido imaginar este momento». Eduardo negó suavemente. «Creo que les habría parecido imposible», respondió. «Demasiado difícil el camino, demasiado profundo el dolor. Pero quizás también habrían sentido esperanza al saber que al final encontraríamos nuestro camino de regreso el uno al otro. Y hacia algo incluso mejor de lo que habíamos imaginado», añadió Elena. Miguel corrió hacia ellos en ese momento, con una hoja dorada en forma de estrella que había encontrado bajo el árbol. «Miren», exclamó, extendiendo su pequeña mano. «El árbol nos dio un regalo». Elena se agachó para admirar el hallazgo, mientras Manuela se acercaba también, una nueva serenidad en su rostro después de las revelaciones de la mañana. «Es perfecta», dijo Elena acariciando la mejilla de su hijo. «La llevaremos a casa y la guardaremos en nuestro álbum de recuerdos, junto a las fotos de hoy», añadió Manuela, mostrando la cámara instantánea que había traído. «¿Podemos tomar una foto familiar frente al árbol?». Eduardo asintió, y los cuatro se posicionaron bajo las ramas del hipé. Manuela configuró el temporizador y corrió para unirse a ellos. En el momento exacto en que el obturador se activaba, un rayo de sol atravesó las hojas, bañándolos en una luz dorada que parecía bendecir el momento. Más tarde, mientras regresaban a casa, con Miguel dormido en su asiento y Manuela escuchando música con auriculares, Eduardo miró a Elena y sonrió. «¿Sabes qué pensaba mientras estábamos frente al árbol?», preguntó. «¿Qué?», respondió ella, curiosa por la expresión casi reverente en su rostro. «Que el reencuentro más importante no fue el nuestro en esa aula hace años», dijo Eduardo, su voz suave pero firme. «Fue el reencuentro con nosotros mismos, con quienes estábamos destinados a ser. Tú me ayudaste a reencontrarme con mi verdadera esencia, con el hombre que siempre quise ser, pero que había perdido en el camino». Elena sintió que su corazón se expandía con un amor tan profundo que apenas podía contenerlo. «Y tú me ayudaste a reencontrarme con mi capacidad de confiar, de amar sin reservas», respondió. «De creer que la felicidad no solo era posible, sino que la merecía». Eduardo tomó su mano sobre la consola central del auto, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que después de tantos años seguía transmitiendo tanto como el primer día. El camino hacia casa se extendía frente a ellos, iluminado por el sol de la tarde. En el asiento trasero, sus hijos descansaban, el resultado tangible del amor que habían construido juntos. Y en sus corazones, la certeza de que cada paso, incluso los dolorosos, los había llevado exactamente a donde debían estar. Juntos, en esta familia improbable pero perfecta, esta vida compartida que era su más grande logro. No era un final, comprendió Elena mientras observaba el horizonte. Era simplemente un momento más en su viaje continuo, en su historia de amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y al dolor. Una historia que continuaría escribiéndose con cada amanecer,
con cada desafío superado, con cada momento de alegría compartida, y no habría querido que fuera de ninguna otra manera. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias emocionantes.